El derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado. Desde tiempo antiguo el Espíritu de Dios descendía y se manifestaba sobre diferentes personas, sobre todo reyes, sacerdotes y profetas, los cuales cuando se manifestaba el Espíritu Santo sobre ellos, algunos profetizaban, daban palabras de ánimo o tenían manifestaciones de poder. Podemos ver en la Escritura otros casos, como el caso de Sansón, que la Biblia dice que la mano de Jehová venía sobre él, y esto está refiriéndose al Espíritu de Dios. Cuando venía sobre él, aunque no sabemos cómo era él físicamente, quizás era un muchacho flaquito, quizás, pero dice que cuando venía sobre él ese poder arrasaba con lo que fuera. Tenía una fuerza que no era natural, era un poder del Espíritu de Dios que se manifestaba en él. Desde tiempo antiguo vemos, pero no se manifestaba sobre todos. Por eso luego aparece una profecía. El profeta Joel dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Si habla de hijos e hijas, la vez pasada les explicaba esto, que se refiere a personas menores a la edad que ellos consideraban requerida para poder tener el Espíritu Santo sobre su vida. Como les dije, generalmente eran profetas, sacerdotes o reyes, y normalmente se consideraba un hombre de 30 años en adelante que podía iniciar con un ministerio, y por eso ellos no estaban muy acostumbrados a ver niños llenos del poder de Dios. Pero cuando viene esta profecía, dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No va a haber limitación de edades. Si hay niños en este lugar, ustedes también pueden ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Nuevamente no hay límite de edad. Vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquella hora y profetizarán. Ahora aquí está quitando una limitación que había por estatus. Acuérdese que le hablé de personas que eran un poco interesantes para la sociedad, pero ya cuando hablamos de los siervos y de las siervas nos estamos refiriendo a los esclavos, y ahí es cuando ya los israelitas tenían problema con la profecía. Porque el decir este profeta que el Espíritu se iba a derramar sobre esclavos era algo que a ellos no les cabía en la cabeza. Porque el esclavo siempre era rechazado, el esclavo siempre era puesto aparte, el esclavo siempre tenía limitaciones para todo. ¿Cómo puede ser posible que Dios esté diciendo a través de este profeta que va a derramar de su espíritu sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos, pero también sobre esclavos? Aquí es donde ya no empieza a cuadrar la cosa para ellos. Pero yo quiero decirle en esta noche: no importa que a la gente no le cuadre, no importa que la gente considere que usted no es digno, no importa que la gente diga el Espíritu Santo no es para él, no es para ella. Yo he venido en esta noche para decirte: esto no depende de lo que la gente diga, esto depende de que Dios quiere derramar su Espíritu sobre toda carne, y todo aquel que puede creer que el Espíritu Santo es para usted lo puede recibir. El apóstol Pablo le preguntó a unos varones y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Glorificado sea el nombre del Señor. Pero luego también hay otra pregunta que se hace con respecto al Espíritu Santo, y es: ¿recibisteis el Espíritu Santo a través o por hacer las obras de la ley o por creer con fe? Ahora yo le pregunto: ¿se recibe por las obras de la ley? ¿Se recibe por creer? Si usted cree a la palabra de Dios,
Si usted cree en Jesucristo, usted puede recibir la llenura del Espíritu Santo. La Escritura nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, nos dice que todo aquel que cree en Él puede recibir el bautismo, puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hoy en día se ha dejado de predicar de esto y muchas veces decimos que creemos en el poder de Dios, pero solamente lo decimos. Pero cuando le preguntamos a alguien, ¿usted cree que usted lo puede recibir? Ahí es donde está el problema. Nos sucede como le sucedió a la hermana de Lázaro cuando el Señor le preguntó, ¿tú crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú le resucitarás en el día postrero. Pero él estaba preguntando es si creía que lo podía levantar ya. Muchas veces yo le pregunto a la gente, hermano, ¿usted cree que Dios lo puede llenar del Espíritu Santo hoy? Y responden, yo creo que el Señor nos puede llenar. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que lo puede llenar hoy? Aleluya, yo necesito que usted se active en la fe en esta hora. ¿Cuántos creen que lo puede llenar de poder hoy? ¡Aleluya! Glorificado es el nombre del Señor. Pero hay algunas cosas que vemos en esta narrativa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde estaban? En un lugar que nosotros le llamamos el aposento alto. Aposento alto se puede referir a un segundo piso, a un salón que estaba en un segundo piso. Por eso es aposento alto. La Escritura dice que después de que Jesús murió, resucitó, se les apareció durante 40 días. Ya había estado 3 días, porque la Escritura había profetizado que 3 días estaría bajo la tierra, así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. De la misma manera el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches. Entonces estamos hablando que si el Señor se les apareció después de resucitado 40 días, más los 3 días que 3 días y 3 noches que estuvo sepultado, estamos hablando de 43 días. Y si desde el día de la Pascua, que fue cuando el Señor murió, porque tenía que cumplir como cordero, desde el día de la Pascua hasta el día de Pentecostés habían 50 días, entonces nos quedan más o menos 7 días. El Señor estuvo con ellos 40 días hablándoles de los misterios del reino de Dios, y luego les dijo, quedaos en Jerusalén, porque dentro de no muchos días van a recibir la promesa de mi Padre. Entonces muchos de ellos no se imaginaban que no muchos días se estaba refiriendo a 7 días. A los 7 días después de que el Señor ascendió a los cielos, fue que se cumplió esta parte. Y entonces ellos, estando unánimes juntos en el aposento alto, fue que ellos recibieron ese de repente. Grite, de repente. De repente. Gloria a Dios. Pero hay algo importante. Dice, estaban todos unánimes juntos. Mi pregunta es si nosotros cumplimos con esto. ¿Estamos unánimes juntos? La Escritura nos dice en el Salmo 133, versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cuántos estamos juntos y en armonía? Es bueno, es delicioso. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Está diciendo que es delicioso y es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía,
porque es como una unción. Diga conmigo, unción. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aarón, sumo sacerdote de Israel, representa el sacerdocio, representa el ministerio, representa las ofrendas a Jehová, representa todo aquello que se hacía para elevar culto a nuestro Dios. Dice, es cuando nos congregamos, estamos juntos en armonía, es como la unción, es como el buen óleo que desciende sobre Aarón y baja por su barba, que le identifica. En el libro de Levítico había dicho, no cortaréis ni aun la punta de vuestra barba, le había dicho a los levitas. Cuando está hablando de que esa unción desciende por la cabeza, gloria a Dios, y baja por su barba, está hablando de la identidad levítica, está hablando de la identidad sacerdotal, gloria a Dios. ¿Y cuántos aquí somos reyes y sacerdotes para Dios? Cuando nos congregamos y nos reunimos, es como la unción que desciende sobre el ministerio sacerdotal, sobre la identidad sacerdotal. Pero no se queda allí, dice, baja hasta el borde de las vestiduras. Quiere decir que es una unción que no solamente viene sobre usted, sino que fluye. Es una unción que fluye. Es una unción que inunda. Gloria a Dios. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a que en estos días, cuando a veces hay que ungir, sacamos un poquito de aceite y lo hacemos con mucha decencia, un poquitito así. Y a veces se está acabando el culto y usted ya se va para el baño y se limpia un poquito ese aceite que le echaron cuando le estaba ministrando. Pero en aquella época la unción, tomaban el cuerno de aceite y lo derramaban, es decir, como dicen por allí, embadurnaban a la persona con ese aceite, y la persona no quería ni siquiera quitárselo ni limpiárselo, porque ese aceite representaba la unción de Dios. Quiera Dios que en esta noche todos los que están aquí en este lugar puedan recibir esa unción poderosa del Espíritu de Dios. Una unción que no te quieras quitar, una unción que la gente pueda ver que fluye aún hasta el borde de tus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Diga, aquí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué es bendición? Si usted mira la palabra bendición, viene de decir bien. Ay, yo pensaba que bendición era algo más grande, porque yo quería las bendiciones de Dios. Déjeme decirle que las bendiciones de Dios es cuando Dios dice bien de usted. Gloria a Dios. Ah, pero es que yo quería algo más allá de que Dios diga bien de mí. Pues déjeme decirle que cuando Dios dice algo de usted, solamente con que Él diga eso de usted, usted ya lo tiene. ¿Me está escuchando? Solo con que Él diga algo de usted, usted ya lo tiene. Si Dios, es más, el Señor Jesucristo dijo que se asombró de esa fe del centurión, que dijo, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Usted sabe que es lo único que usted necesita, la bendición de Dios. Que Dios diga, que Dios dé una palabra acerca de usted. Hay gente que está esperando el carro, hay gente que está esperando un mejor salario, hay gente que está esperando un mejor abogado, hay gente que está esperando demasiadas cosas. Pero yo he venido en esta noche para decirle, lo que necesitamos es la bendición de Dios. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Lo que tú necesitas es la bendición de Dios.
Ni rabasa catalamasaya. Oh, gloria. No importa que los médicos te hayan dicho que te quedan meses de vida. Si Dios da su bendición, tienes vida y vida en abundancia. Oh, glorificado es el nombre del Señor. Aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, fíjese, hermano, la importancia de que estemos juntos, de que estemos unánimes. Porque cuando estamos juntos y estamos unánimes, aunque usted haya tenido un día cansado, un día de trabajo fuerte, donde usted dice, voy a ir al culto porque, bueno, mejor voy al culto. Pero usted no se imagina a veces que cuando usted llega a ese lugar donde están juntos, donde están unánimes, donde se han congregado, como dice en el Salmo 133, ahí hay delicia, ahí hay armonía, ahí hay bendición, ahí hay vida eterna. Y hay de repente, diga de repente. De repente es aquello que usted quizás no se esperaba. El Señor les dijo, quedaos en Jerusalén porque dentro de no muchos días, pero no les dijo el día exacto. Así que hay que estar a la expectativa, porque en cualquier momento puede venir un de repente. Un de repente de Dios es aquello que ni siquiera alcanzas a levantarte de tu silla, ni siquiera alcanzas a decir, me voy a poner en pie porque veo que ya viene. A veces nos sucede como dice aquí, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿Cómo estamos? Estamos sentados. Y de repente, un de repente de Dios es lo que necesitas tú. Tú puedes estar aquí ahora y de repente Dios te trae aquí. De repente viene el soplo de Dios. De repente viene el viento de Dios. Ahora me sorprende que dice, de repente vino del cielo un estruendo. ¿De dónde vino el estruendo? Del cielo. Diga del cielo. ¿Por qué quiero aclarar esto? Yo sé que estoy predicando un poco más efusivo, normalmente enseño. Aún así quiero aclararle que la unción y el estruendo no viene de mi voz, no viene de mi garganta, no viene de mi carisma. El estruendo debe venir ¿de dónde? El poder debe venir ¿de dónde? De nada sirve que yo grite aquí, que yo sude aquí, que yo me ponga rojo aquí, si no viene el estruendo del cielo. Lo que queremos en esta noche es que venga el estruendo del cielo. Oh, gloria a Dios. Vino un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahora imagínese usted que está la gente sentada en un aposento alto y de repente se escucha fuerte, y luego ese viento recio que sopla. Y esto yo lo puedo decir porque cuando el Señor me iba a bautizar, recuerdo cuando el Señor me iba a bautizar, empecé a tener una experiencia que el otro día le estaba contando a los hermanos, que empecé a sentir una brisa que se levantaba del suelo y pasaba y me levantaba los pelos de las manos, y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo me puedo imaginar cómo sería aquello, que estaban todos sentados, y yo supongo que estaban en el piso, porque en Oriente normalmente no se sientan en sillas así como acá, sino que quizás estaban sentados en el suelo. Y de repente un viento, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno de ellos. Basta ya de estar pensando que el poder de Dios va a venir solo para algunos, solo para unos y no para mí. Aquí la escritura me dice, asentándose sobre cada uno de ellos.
Habían 120 en aquel lugar y se posó sobre cada uno de los 120. Tiene que venir el día cuando se ponga esa llama de fuego sobre cada uno de nosotros. Y fueron todos, diga todos, todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién les daba las lenguas? El Espíritu. No necesitas inventar, no necesitas repetir lo que otro está diciendo, no necesitas hacer un show para que los demás te vean. Es el Espíritu de Dios el que va a poner las palabras en tu boca. Aleluya. Tú tan solo tienes que estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Tú tan solo tienes que estar alerta, porque de repente va a venir del cielo eso que has estado anhelando, eso que has estado esperando en Jerusalén. Quizás otros se han ido, quizás otros no han esperado, quizás otros se descarriaron. Quizás en este fin de año otros dijeron: no, yo ya me cansé, esto no es para mí, y se volvieron atrás. Quizás algunos que se bautizaron contigo ya no están contigo al pasar algunos meses, pero tú estás aquí y el Señor quiere hacer algo poderoso. Es el deseo de Dios, más que tu deseo, es el deseo de Dios de llenarte, de bautizarte. Pero eso tiene un propósito. Dios quiere impactar este mundo con el poder de su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Ahora, esto es otra cosa. En estos días estábamos de viaje y en algunas partes tenían varias personas o varios negocios baffles con sonido, con música, y eso se formaba lo que llamamos aquí un sancocho musical o un salpicón musical. Y empieza a sonar una cosa y otra cosa y se hace un revuelto. Y usted está por ahí y usted lo que quiere es alejarse. A usted le molesta, a usted le fastidia. Pero aquí me llama la atención que dice: hecho este estruendo. No dice la gente salió corriendo para huir del estruendo. ¿Sí se fija lo que dice aquí? Hecho este estruendo, se juntó la multitud. Yo quiero decirle que cuando el estruendo viene de arriba, cuando el estruendo viene del cielo, la gente va a ser atraída, la gente va a correr a los pies de Cristo. La gente va a venir a llorar y a arrepentirse de sus pecados, porque no se trata de la bulla que usted y yo podamos hacer, no se trata del sonido que hagamos con la batería, con el bajo, con la guitarra. Se trata de un estruendo celestial, se trata de una manifestación divina que cambia la atmósfera, que el pecador que va pasando por allí siente que algo raro está sucediendo, algo que lo atrae, y es porque el Espíritu de Dios está enviándole una señal al espíritu de ese pecador. Por más pecador que él sea, por más adúltero, por más brujo, por más satanista, él tiene un espíritu. El espíritu fue dado por Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en un lugar, aún personas pecadores, aún personas brujas, personas satanistas, sienten el toque del Espíritu Santo en su espíritu. Hay algo que se mueve, hay algo que se sacude. Yo he visto gente
que nunca habían venido a una iglesia o que nunca habían estado en un servicio, de repente verlos al frente llorando, diciendo: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Y a veces ellos mismos le dicen a uno: predicador, no sé por qué estoy llorando, no entiendo qué me pasa. Y le toca al predicador explicarle: tranquilo, no importa, si siente llorar, llore. Si siente clamar o decirle: Dios, perdóname, dígale. Porque la gente a veces no entiende, pero el Espíritu Santo y el espíritu de ellos están conectados, y ellos dos sí se entienden. Como dice la palabra, lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Por más carnal que sea la persona, tiene un espíritu por dentro. Asomaya, Shemalaya. Gloria a Dios. Si quieres alabarle, alábalo. Si quieres abrir tus labios para darle gloria, abre tus labios. Si sientes la presencia de Dios, déjalo fluir en tu vida. No hemos venido para un servicio más, hemos venido para ser llenos de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: mire, hasta ahora se levantó Pedro con los 11. ¿Cómo estaban cuando descendió sobre ellos? Estaban sentados, y había sido derramado sobre ellos y seguían sentados. Es que el poder de Dios puede ser muy poderoso y aún así no se limita a su expresión. El poder de Dios va más allá de lo que usted pueda expresar. Glorificado es el nombre del Señor. Alzó la voz diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, son las 9 de la mañana. La hora primera serían las 6 y la hora tercera serían las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuánto se les hace conocidas esas señales? Dice: antes que venga el día del Señor. ¿Cuántos están esperando el día del Señor? Grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora le hago una pregunta: ¿para qué se quiere derramar la unción del Espíritu Santo? Para que haya salvación. ¿Cuántos quieren que haya salvación? Salvación de su familiar, salvación de su mamá, salvación de su hermano, salvación de su primo, salvación de su compañero de trabajo. Usted necesita la unción de Dios. Necesitamos que la iglesia sea ungida para que haya bendición, para que haya salvación, para que haya vida eterna, para que cuando salgamos a las calles a predicar, a evangelizar, la gente sea impactada y sientan que hay algo diferente en nosotros. Nadie me había hablado así, aleluya. Varias veces cuando Jesús le hablaba a alguien, luego esa persona iba y le decía a su familia o a sus conocidos: nunca nadie había hablado como ese hombre me habló.
porque tenía la unción de Dios. Por eso es Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Él tenía una unción tal que cuando él hablaba con alguien, la gente quedaba marcada. En estos días usted va a empezar a ver mucha gente con camisetas de diferentes colores y van a empezar a promocionar partidos políticos, senadores, concejales y gente que se va a lanzar a la presidencia. Pero que cuando usted llegue con su camiseta que dice Jesucristo es el Señor, no al miedo, que la gente diga: ese habla diferente a los otros que tienen camisetas de colores, ese tiene un mensaje poderoso, ese me habló y algo me pasó, ese me habló y me dijo todo lo que estoy viviendo. Los políticos y la gente que está trabajando en lo social van a ofrecer ayudas, van a ofrecer y van a prometer muchas cosas, pero usted y yo no vamos a prometer nada de nosotros. Vamos a mostrarle a la gente las promesas del Padre Celestial, y la gente va a ver que Él es veraz, la gente va a ver que Él cumple su palabra. Si usted y yo tenemos la unción, van a ser convencidos, porque la palabra dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de juicio y de justicia al mundo. Si usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios morando y sobre nuestra vida, cuando hablemos no seremos nosotros convenciendo a la gente, será Él convenciendo a la gente. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor le había dicho a Pedro, a causa de la revelación que él tuvo cuando él dijo: tú eres. Porque el Señor le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron: no, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que es alguno de los profetas que resucitó. Pero cuando Pedro le dice: yo sé quién eres tú, tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le habla de las llaves del reino. Le dice: yo te digo que tú eres Pedro. Y luego dice: y sobre esta roca, no hablando de Pedro, sino del fundamento de esa verdad que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: y yo te digo que a ti te entrego las llaves del reino. Ahora, me llama la atención que Pedro fue la persona que Dios usó para abrir la puerta, porque acuérdese que le dice: te he entregado las llaves del reino. Y a Pedro fue el que Dios usó para abrir la puerta de la iglesia con los judíos, y luego para abrir la puerta de la iglesia con los gentiles. Y en los dos casos fue con un derramamiento del Espíritu. ¿Me está escuchando? La iglesia no inició con poder humano, la iglesia inició con el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos 2 estaban en Jerusalén y era en medio de judíos cuando se derramó el poder del Espíritu, y el que predicó, dice la Escritura ahí, ¿quién fue? Pedro. Pero luego en Hechos 10 nos narra la historia que hubo un derramamiento del Espíritu en la casa de un varón llamado Cornelio, que era gentil, era romano. Y la Escritura registra que Dios le mostró en visión a este varón romano que mandara llamar a Pedro. Pedro, antes de que lo llamaran, tuvo una visión en la cual Dios le mostró un montón de animales que los judíos solían decir: esto es común o esto es inmundo, nosotros no lo comemos. Dios le muestra una visión de todos estos animales inmundos, comunes, y le dice: mata y come. Luego de eso, bien, el Señor le revela que habla y le dice: no llames común ni inmundo nada de lo que yo he santificado. Luego vienen unos varones gentiles a los cuales los judíos llamaban comunes o inmundos, o los comparaban con los perros, y los perros no eran bien vistos en aquella época.
estos varones le piden a Pedro que vaya a la casa de Cornelio. Pedro va y predica en la casa de Cornelio, que son gentiles. Y nuevamente se manifiesta esa llave del reino ahora ya con los gentiles, pero también con un derramamiento del Espíritu. Y la Escritura dice que mientras Pedro aún predicaba, en Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuántos están oyendo la palabra? Y los fieles judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El orden que nosotros llamaríamos correcto o normal se supone que sería que se bautizaran primero y luego fueran bautizados en el Espíritu. Pero la Escritura registra que Dios quiso obrar de esa manera y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Dice que mientras Pedro aún hablaba, cayó sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Pero ¿sabe qué es lo que me parece tremendo? Que los judíos y los gentiles no se juntaban. Y cuando Dios quiso derramar de su Espíritu sobre los gentiles, Él trajo judíos para que se juntaran con los gentiles, y cuando estuvieran juntos, entonces derramar de su Espíritu. ¿Sabe qué me está diciendo eso? Que Dios quiere que haya unidad, que Dios quiere que se junte la gente, que no estemos pensando si este hermano es digno o no merece, o si merece. Concéntrate en la gloria de Dios, reúnete con el pueblo de Dios y permite que haya libertad en los lugares. Que si este es gentil, que si el otro es judío, no, vamos a concentrarnos que el Espíritu Santo no hace acepción de personas. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Y esto lo digo porque hay gente aquí sentada que a veces está pensando: eso es para el hermano de al lado, eso es para fulano de tal, eso es para este o para aquel, que yo lo veo orando 5 horas, 6 horas. Pero para mí, yo he cometido muchos errores. Yo vengo del mundo, yo fui sicario, yo fui borracho, yo fui esto, yo fui lo otro. Y el Señor en esta hora te está diciendo: yo te redimí con mi sangre, déjate bautizar, déjate llenar, déjate. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo quiero decirle que hay algo en la atmósfera, hay algo que sucede en los lugares. Cuando el Espíritu de Dios se quiere mover, hay gente, aún gente que ni siquiera venía con el propósito, que resulta recibiendo. Esto lo digo porque quizás a esta noche hay gente que no vino con ese propósito y va a resultar recibiendo. ¿Cuántos lo creen? Porque quiero decirle que cuando el Espíritu de Dios se quiere manifestar en un lugar y comienzan a cumplirse algunos requisitos, hay gente que como dicen por ahí, resultan metidos en la colada. Sorry por la persona que está traduciendo en esta noche, pero resultan envueltos en la situación porque se están cumpliendo algunas cosas. Aquí hay gente con hambre y sed de Dios, y por causa de ellos se genera una atmósfera generalizada donde aún el que no quiere, o aún gente que no venía con ese propósito, resulta involucrada, resulta metida en la colada. Por eso yo he visto gente, aún gente nueva, que vienen a un servicio y empieza el Espíritu de Dios a tocarlos, y ellos dicen: pero ¿qué es lo que me está pasando si yo no entiendo esto? Pues que te metiste en el territorio de nuestro Dios, te metiste en el territorio del Espíritu. ¡Aleluya! Cuando la gente se mete en el territorio de Dios, aleluya, aunque no
estén conscientes de todo lo que esto significa, resultan involucrados. La Biblia nos dice en Samuel, primer libro de Samuel 10, versículo 5, el profeta Samuel le dijo a Saúl: llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Sabe qué le estaba diciendo el profeta Samuel? Le estaba diciendo: usted se va a encontrar con una compañía de profetas, y aunque usted no es un profeta, usted va a resultar envuelto en una atmósfera. El espíritu de profecía se va a mover en el lugar donde usted va a llegar, y algo va a pasar y usted va a resultar profetizando juntamente con ellos, porque se metió en el ambiente donde hay salterio, donde hay arpa, donde hay pandero, donde hay alabanza, donde hay gente que abre su boca para alabar a Dios, y ahí le va a pasar algo. No solamente le sucedió allí. En primera de Samuel 19, 18 dice: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. ¿Qué iban a hacer los mensajeros de Saúl? Estaban buscando a David para capturarlo. Pero cuando llegaron a donde David estaba, que era donde estaba el profeta Samuel y donde habían otros profetas que profetizaban, se encontraron con una atmósfera diferente, y aunque ellos iban era persiguiendo a alguien, se encontraron con el Espíritu de Dios. Dice la Biblia: vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros. Dijo: de pronto a los primeros eran muy espirituales, y cuando llegaron en la atmósfera se erizaron y empezaron también. Voy a enviarles otros más carnales a ver qué pasa. Pero dice: envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces Saúl dijo: me tocó ir a mí. ¿Cuántos alaban a Dios? Saúl dijo: yo mismo voy. Dice: él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí está en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. ¿Sabe qué está diciendo la palabra ahí? Que un rey que venía persiguiendo a David, cuando se metió en la atmósfera de los profetas, cuando se metió en la atmósfera donde los que buscaban a Dios, algo le pasó y no pudo continuar igual. Yo he venido en esta noche para decirte: aquí hay una atmósfera de Dios. Aquí hay un lugar donde se ora, donde se ayuna, donde se vigila, donde se busca la presencia de Dios. Y todo el que se mete en la jurisdicción de Dios, algo le pasa, algo le sucede. No te vas de este lugar como viniste, te vas de este lugar con un toque de Dios. Shemalaya Sahamansa. Incluso puedes estar pensando como rebelde ahora mismo, mientras todos están con deseos de recibirlo,
Tú estás diciendo en esta hora: ah, eso es lo que están diciendo. Están tratando de tramar, de convencer, de hacer que la gente se convenza de eso, pero a mí no me va a pasar nada. Pues yo he venido a decirte que si le pasó a Balaam, te va a pasar a ti. Gloria a Dios, porque la escritura me dice en Números 24:1 que a Balaam lo contrataron para maldecir al pueblo de Dios. Gloria a Dios. No importa si eres brujo, no importa si eres hechicero, no importa si te contrató Balac para provocar plagas en las casas de los predicadores de esta iglesia. Semalaya Kandala Basoha. No importa las prácticas que tú has hecho en secreto y te enviaron con una misión, y estás pensando que puedes venir a meterte en la jurisdicción y en el territorio del pueblo de Dios y que nada te va a pasar. Pues yo he venido a decirte que si te metes en la jurisdicción de Dios, no vas a salir igual. Y en Barabasahalaya y Sheperemese, es imposible provocar al Dios de Israel y meterse con el pueblo de Dios y salir igual. Musahatalabasaya. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios. La Biblia dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Temalaya Shama Shalabanzo Kotorobo Sheme. Gloria a Dios. Crema Shelebremense. El Espíritu de Dios puede venir sobre toda carne. Aleluya. Sekatalama Ninsukurebeshe. Cuando el Espíritu, cuando la unción de Dios se derrama, los yugos se pudren, las brujerías se rompen, las maldiciones se destruyen, los demonios quedan expuestos. Aleluya. Escúcheme todo el que está aquí. No hay espíritu más poderoso que el Espíritu Santo de Dios. Repita conmigo: no hay espíritu más poderoso que el Espíritu Santo de Dios. Padre Santo, derrama de tu Espíritu en esta noche sobre tu pueblo. Rompe cadenas, desbarata todo yugo, echa fuera todo demonio. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Allá hay libertad. Allá hay libertad. Ahora. Shamalaya ki Samalaya Kandarabasoha. Oh, Siprama Shabalababa. Abre tu boca que la unción del Santo está cayendo. Abre tu boca que la unción está cayendo sobre tu vida. Hay unción de Dios. Hay unción de Dios. Samalaya, se quema, se quema. Oh, ahora el peso de gloria inunda esta casa. Está cayendo sobre tu vida. Shemalaba Sohalaya. Y Sama. Hay unción de Dios ahora. Hay unción de Dios. Hay unción de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y Rabashamalaya. Si hay alguien que quiera pasar aquí al frente, aquí hay un cerco de la gloria de Dios. Samalaya. Aquí hay poder de Dios. Abre tu boca, no vengas callado. Abre tu boca. Oh, yo quiero ir al pueblo que quiere la unción de Dios.
Samarara Shadarabase. Hay poder de Dios en este lugar. Abre tu boca, pueblo. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que anhela beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti. Alabanza. Con un corazón sediento, que anhela beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, sanan enfermos por tu Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven. Está descendiendo fuego. Shamalaya, fuego. Ahí hay lenguas de fuego. Se libre en el nombre de Jesús. Fuego. Este lugar. Vamos, pueblo. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Hay más, hay currebaya. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo. Y Sama te envuelve, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, aleluya. Recibe, recibe más, 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 más. Aquí está el fuego de Dios. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Si la iglesia se puede poner en pie todos y cántenlo. Ven, 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 ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Cuando tu gloria, cuando
desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, vamos, dígalo fuerte, fuerte. Espíritu Santo, la iglesia, dígalo. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, aleluya, ven, llena este lugar. Oh, ven, Señor, ven. Aquí hay gente que va a recibir el toque. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos. Más, más. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los aires Se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. dígalo, ven, ven, levante su voz y dígalo. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Todos los que están aquí al frente en el altar, por favor, pónganse en pie. Ven. Ven, Espíritu Santo. Todo el que pueda, póngase en pie. Ven. Todo el que pueda, póngase en pie. Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Una vez más diga, ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Voy a rogarles a todos que repitan conmigo, Padre Santo, en esta noche te doy gracias por tu Espíritu Santo derramado en mi corazón. Yo te ruego que me sigas llenando, que me inundes. Señor, no quiero vivir una vida seca. Quiero vivir con la plenitud de tu Espíritu. Quiero ser lleno cada día. Úngeme, lléname, satúrame. Necesito más de ti. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, lléname cada día más. Amén. Extiendan sus manos hacia la cámara, todos los que puedan, los que están allá. Padre, si hay gente que está conectada ahora mismo, que ha estado orando quizás hasta por años,
pidiendo el bautismo del Espíritu, y que están diciendo: ojalá yo estuviera allá. Yo quisiera que un predicador o un pastor o un hermano me ponga la mano encima. Padre, yo te ruego que sea tu mano sobre ellos en sus hogares. Si hay alguien quizás enfermo en una cama con el celular, postrado, yo te ruego que los llenes de tu poder. Llénalos de tu gloria. Llénalos de tu gloria. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Da las lenguas. Derrama los dones. Mira, Señor, las manos que se levantan y derrama dones de sanidades, dones de milagros, discernimiento de espíritus. Oh Padre Celestial, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Oh Señor, trae una claridad mental, trae avivamiento a nuestras casas, avivamiento a nuestra vida de oración, avivamiento en la lectura de la palabra, avivamiento, Señor, en el ayuno, avivamiento en la búsqueda de tu presencia. Malibaso. Trae santificación. Diga: Señor, santifícame con tu Espíritu. Santifícame con tu Espíritu Santo. Convence de pecado, de justicia y juicio, y límpianos. Límpianos en el nombre de Jesús.